Bienvenidos a esta nueva entrega de Medicina y algo más podcast. Nuevamente tenemos invitado al doctor Santiago Bachi. Para recordarles, el doctor Santiago Bachi es médico internista e infectólogo, Research Fellow de Harvard University. Él trabaja actualmente en el Centro Médico de Caracas y además es columnista de dos diarios importantes en Venezuela, que son el Universal y el Nacional. Bienvenido, Santiago, nuevamente. Gracias de nuevo por estar contigo. Bueno, el tema de hoy que vamos a tocar es sobre influenza, pero es que además yo quería hablar contigo sobre esto porque hay una confusión con la gente. O sea, ¿qué es la influenza? ¿Qué es la gripe? ¿Qué es el resfriado común? Porque la gente a veces no tiene bien claro los conceptos. ¿Qué diferencia hay? ¿Son sinónimos ellos? Sí, no, esta discusión siempre ha existido y ahorita la traes a colación en un momento muy importante, porque es un momento de pandemia donde las infecciones virales que sucedían antes siguen sucediendo. O sea, no van a parar las otras infecciones virales como la influenza, que es la llamada gripe, o el catarro, resfriado común, siguen sucediendo. Entonces, es bueno hablar tanto de la influenza también como el diagnóstico para diferenciar entre los dos, etcétera. A mí me parece un tema muy interesante y gracias por invitarme, ¿no? Eh, Sabemos que nosotros usamos el término gripe en varios sentidos. Por ejemplo, el resfriado común que ustedes conocen o el catarro, muchas personas le dicen gripe o gripa, cuando realmente la gripe es el término no científico de la influenza. O sea, nosotros deberíamos decir realmente, si queremos utilizar el término bien, que la gripe no tiene que ver con el resfriado común, sino con una infección que es un poco más severa o de consecuencias peores, que se llama el virus de la influenza. Ahora, la causa y la influenza, empezando a hablar por la influenza, es una infección viral que igual que las otras dos, ataca el sistema respiratorio, la nariz, la garganta, los pulmones, y ustedes deben saber, aún la población deben saber que hay varios tipos de virus en la influenza, como el virus, y tiene 4 letras, A, B, C y D. Las que más uno oye es la A y la B, porque el virus de la influenza D principalmente afecta al ganado y no se parece que puede causar infecciones en los seres humanos. Y el virus C es una enfermedad leve y tampoco es frecuente que cause epidemias de influenza en los humanos. O sea, nos quedamos con dos tipos de virus de influenza, que es la A y la B. Y ya Okay. vamos a ver con detalle que para estos dos subtipos de virus de influenza es que está dirigida la vacuna que existe para la influenza, ¿no? Es importante, además, para la población general que lee estos datos de influenza, que siempre va, después de la influenza tipo A o B, van a seguir otros números, y es una letra H y una letra N por las proteínas que están en la superficie del virus, que es hemaglutinina, que para la H, y neuraminidasa para la letra N. Esto es importante saberlo para la población general, porque ustedes van a ver que van a decir, bueno, está circulando, o en la gripe española circuló el virus H1N1. Bueno, esto es un subtipo de la hemaglutinina número 1 y neuraminidasa número 2, que es la proteína de superficie del virus. Entonces hay 18 tipos de hemaglutinina y 11 tipos de neuraminidasa. Entonces ustedes van a ver que las epidemias y las pandemias se combinan la letra H con la letra N dependiendo si predomina el subtipo o qué subtipo predomina. Y en cuanto al resfriado común, al catarro, ¿cuál es el causante de esta infección? Esto es más complicado porque la cantidad el número de virus que produce el resfriado común o el catarro es mucho mayor. Inclusive se ha incriminado hasta 200 virus que pueden hacer, sobre todo los rinovirus, los virus sincitial respiratorio, inclusive algunos coronavirus, como ahorita el coronavirus SARS-CoV-2, puede producir hasta un 20, dicen 30% de los resfriados comunes. Y hay otros tipos de virus que también pueden producir resfriado común. Pero además que son tantos que esta es una de las razones de que no existe una vacuna para el resfriado común. Imagínense el que invente una vacuna de resfriado común, que es una de las causas de ausencia laboral. El resfriado común es la causa
más frecuente de infección aguda en el mundo y está junto con el dolor en la espalda o el lumbago como uno de los motivos más frecuentes de consulta al médico. Entonces, la vacuna, ya la vamos a ver con detalle, la tenemos para la influenza porque hay más variaciones en los tipos todos los años, pero no hay esa gran cantidad de virus como en el resfriado común, que es muy difícil desarrollar una vacuna que cubra, o sea, que presente cobertura para todos ellos, ¿no? Eh, el resfriado común, ya vamos a ver si tiene diferentes características clínicas también con los otros dos, con el COVID y la influenza, ¿no? Yo creo que esto lo podemos tocar después. Sí. Ahora, fíjate, a la influenza se le pone un apellido, que es influenza estacional, que tiene que ver con las estaciones del año, pero también se habla de una influenza pandémica. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Sí. Bueno, antes de hablarte de los dos, saben que esta enfermedad, ya hablando solo de la influenza, puede producir una enfermedad leve o grave, o sea, el espectro es bien amplio, igual que el COVID-19, ustedes pueden tener asintomáticos unas manifestaciones que ya las vamos a ver muy leves, o inclusive unas manifestaciones de fiebre rompehueso, que es como el dengue, que es que el paciente prácticamente le cuesta hasta pararse al baño, ¿no? Eh, esta influencia estacional ataca como el COVID, y eso es una de las coincidencias, a personas mayores, niños pequeños de menos de 5 años sobre todo, y aquellas personas que tienen afecciones de alto riesgo que vamos a hablar con detalle, ¿no? Ahora, ¿por qué se llama estacional? Porque los virus tipo A y tipo B, usualmente todos los años en aquellos países que tienen del hemisferio norte o del hemisferio sur, meses de invierno, ocurren sobre todo en el caso de aquellos que tienen hemisferio norte, de octubre a marzo. Y aquellos, por ejemplo, como Argentina, etcétera, que están en el hemisferio sur, el tiempo frío no es todo lo contrario, es desde alrededor de junio a septiembre, ¿no? Entonces, fíjense que mientras en estos momentos está dándose una susceptibilidad en los países del hemisferio norte, en Argentina es verano, o sea que dependiendo de dónde esté. Ahora, ¿qué pasa en los trópicos? En el trópico, la influenza puede ocurrir durante todo el año, ¿no? No tiene esa predilección estacional que tiene en los países que tienen invierno, ¿no? Y la influenza pandémica, ¿cuándo hablamos de eso? Porque, digamos, la influenza se ve en todo el mundo. Sí, bueno, la influenza pandémica, que es la misma, hemos tenido varias, no solo la de hace 100 años, de 1918. La H1N1, por ejemplo. Exacto, esa fue H1N1, pero tuvimos una en 1968, 1957, etc. Y tiene varias Creo que características en el 2003 Santiago tuvimos una. también, sí, También. que se pensó. Ahora, inclusive la pandemia que se esperaba en los últimos años, que produjera toda esta disrupción económica, era una pandemia de influenza, no era una pandemia de coronavirus. Aunque se habían hecho predicciones que podía ser un coronavirus, el primer candidato era una influenza, era la pandemia de la influenza. Eh, Inclusive la pandemia que tú dijiste en 1918 era H1N1, ¿no? Sí. Inclusive en el 2009 hubo otra pandemia que amenazó con convertirse en una gran pandemia como la que vimos ahorita, pero no llegó. Eso del 2010 ya tuvo poca cantidad de muertes y se controló. ¿Okay? Ahora, la influenza estacional que estábamos hablando que predomina en aquellos meses de invierno, dependiendo del país, los virus A y los B son los que son más frecuentes, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos como temporada de influenza. Los americanos le dicen de flu. De flu es una abreviatura para influenza, ¿no? Y los virus de influenza son los únicos que han producido pandemia a nivel, o sea, pandemia generalizada en el mundo. Estos virus tipo A tienen la capacidad notable para cambiar estas proteínas que te dicen, glicoproteínas, de su envoltura antigénica y lo que nosotros llamamos mutar, y año a año van mutando. Por eso es que la vacuna de la influenza o de la gripe, tú ves que tienes que modificarla todos los años dependiendo de las cepas que estén circulando en ese año para tratar de cubrir esa variación que tienen los virus de influenza tipo A en todo el mundo.
Ahora, ¿cuáles son, o cómo se transmite la influenza y cuáles son los síntomas de la influenza? Sí, la influenza se transmite de persona a persona exactamente igual como tú has oído que se transmite el COVID-19. Las personas, y esto es casi una repetición del COVID-19 que tú has oído en los últimos meses, puede contagiarse cuando la proximidad es menos de 2 metros de distancia. Se propaga principalmente a través de gotitas que van por el aire, que al toser, hablar, cantar, igual que el coronavirus, se salen de la boca y hay unas pesadas que se caen inmediatamente o al poco tiempo al suelo y hay como una nube de aerosol que puede permanecer un poco más, inclusive puede ir más allá de 2 metros, ¿no? Y no solo al toser, solo al hablar se sabe que uno bota como una nube de gotitas alrededor de uno y esas personas que están en la proximidad de uno, cerca de uno, pueden inhalar eso y así se contagia la enfermedad. Esas gotitas terminan en la boca o la nariz, pueden ser inhaladas o las personas, y este es un mecanismo menos frecuente, pero pueden tocar con las manos la superficie donde esas gotitas se depositaron y llevárselo a la nariz y a la boca y también por ahí puede entrar el virus, ¿no? Eh, Los síntomas y signos. bueno, eso es una cosa importante, es el primer mensaje. Hay diferencias entre los síntomas de estos tres, pero en general, el diagnóstico clínico, sobre todo entre COVID y influenza, a veces no es fácil de diferenciar. Ellos coinciden en muchas de sus manifestaciones clínicas que ahora vamos a ver con detalle. Eh, el resfriado común sí es de menos severo en relación que no tiene esos dolores musculares, esa indisposición que da el COVID y la influenza, aunque el resfriado común también lo hace sentir a uno a veces miserable, pero no es tan severo, ¿no? La duración media de la diseminación del virus de influenza en pacientes que tienen su inmunidad bien es alrededor de 5 días. O sea, la excreción de virus dura alrededor de 5 días. Eh, y a los 6 o 7 días probablemente ya no está excretando virus, pero como en el COVID puede continuar 10 días o más si son adultos mayores con enfermedades crónicas o inmunosuprimidos. Ese es el problema. Pero es que siempre hablamos de una curva de la mayoría de las personas, pero hay personas, tanto en influenza o COVID, que por ejemplo, todos inmunosuprimidos que pueden estar botando virus 2 semanas y 3 semanas, pero esa es la excepción, ¿no? Ahora bien, fíjate, y los asintomáticos pasa lo mismo en influenza que con el COVID, que el enfermo asintomático que tiene la influenza pero no ha manifestado los síntomas puede transmitir el virus. También sucede igual antes de que empezaran los síntomas, 1 o 2 días, al igual que el COVID, la influenza puede transmitir. Sí, eso, pero es mucho más evidente con el COVID que, Okay. que las personas asintomáticas sean transmitoras. Esto acuérdate que siempre hay un poco de discusión, porque todavía hay cosas que no sabemos del todo, pero sí pareciera que las dos patologías, tanto la influenza o la gripe como el COVID, pueden transmitirse con personas que no han empezado a tener los síntomas. Y sobre todo en los primeros días de síntomas es el momento que más hay posibilidad de transmisión. En cuanto a los síntomas, las manifestaciones Bueno, hay clínicas. varias, hay varias cosas. Por ejemplo, la influencia comienza característicamente más repentinamente que un resfriado común, con dolor de cabeza, que es frecuente, puede ser frecuente el COVID, pero es poco frecuente el resfriado común. Dolores musculares que los médicos llamamos mialgia y malestar. Es un promedio, eso sí, una de las diferencias es que la influenza, el periodo de incubación es más corto. Es un promedio de 2 días versus 5 a 7 días del COVID. Pero sí pueden tener un periodo un poquito más largo de 4 o 5 días también la influenza, ¿no? Además, la influenza puede estar acompañada de manifestaciones no respiratorias, ¿no? Como diarrea, manifestaciones neurológicas, etcétera, confusión, etcétera. La secreción nasal puede estar en los tres, pero es mucho más frecuente en el resfriado común, el catarro, aunque puede estar en el COVID también y en influenza, pero no es la presentación característica. El resfriado, ustedes saben que la mayoría de las personas se resfrían también en el invierno, estoy hablando del catarro, pero los resfriados pueden contraerse en cualquier momento del año. En un promedio, las personas tienen de 2 a 3 resfriados comunes, catarros al año. Inclusive los niños llegan de 5 a 7. Entonces, sabes que los niños que están en el colegio, en la guardería, por el contacto entre ellos,
y no tiene esas medidas de lavarse las manos, puede inclusive tener más del doble del número de catarros que el adulto. Y es el niño que va a la casa le transmite el catarro a los padres, ¿no? Y se solapan mucho los síntomas, ¿verdad? Entre estas tres. Ahora, la pregunta sería, ¿cuáles son los síntomas más característicos, si los hay, que pudiera hacer que el médico pudiera pensar primero? Por supuesto que ahorita en este momento toda persona, todo paciente tuyo que presente estos síntomas, lo primero que tiene que pensar es que tiene COVID-19. Es lo primero, pues. Claro, Pero hay algo que sea, digamos, que distinga, que pueda ser fácilmente distinguible una de otra. sí. Mira, yo en 2 minutos te voy a decir y voy a englobar los tres. Ok, perfecto. Cada síntoma, y voy a hacer un comentario del síntoma, por ejemplo, la fiebre. La fiebre puede ser en los tres, pero es mucho más frecuente en coronavirus, en COVID y influenza que en el resfriado común. El Okay. resfriado común puede tener fiebre, pero no es tan frecuente como las otras dos. Algunas personas dicen que es raro que el paciente con resfriado común tenga fiebre, aunque sí puede tener fiebre. Todos pueden tener fatiga, o sea, fatiga que indisposición, que no se quieren parar de la cama, etc. Una cosa muy importante es la tos. Es mucho más frecuente en COVID y influenza. Fíjate que hay muchos síntomas que COVID e influenza van de la mano versus resfriado común. La tos en el resfriado común es leve y menos frecuente de las primeras dos. El estornudo es mucho más frecuente en resfriado común que en influenza y en COVID. Aunque puede haberlo, es poco frecuente. Los dolores musculares están en los tres. Muy importante la congestión de la nariz, una cosa muy importante. Es muy frecuente en el catarro y por eso se llama catarro y es rara en el COVID-19. A veces puede estar presente en influenza también, pero es poco frecuente. Dolor de garganta es más frecuente en resfriado común que las otras dos primeras. Y la diarrea, una cosa muy importante, que en resfriado común, por supuesto, no está y en influenza era poco, pero ahora se ha visto que en COVID un porcentaje importante, de 30-40% de los pacientes se pueden presentar no con síntomas respiratorios, sino con síntomas gastrointestinales. El dolor de cabeza es raro en el resfriado común y es más frecuente en los dos primeros que estaba hablando. La dificultad para respirar es muy raro en el resfriado común y también en influenza es menos, donde es más frecuente es en COVID. Y una cosa muy importante que yo creo que ya todo el mundo lo ha oído, que es la disminución del sabor de los alimentos, o disminución del sentido de la olfacción, del olfato, es frecuente muy frecuente en COVID. Diríamos que en algunas series han dicho que la mitad de los pacientes podrían tenerlo o inclusive más. Y es muy raro en influenza y es muy raro en resfriado común. Acuérdate, el resfriado común también puede haber disminución por congestión nasal del olor de los alimentos, pero no es tan característico y tan persistente como lo es en COVID. Yo creo que Mira, esto más o menos resume. perfecto. Y en cuanto a los factores de riesgo, comparten los mismos factores de riesgo para complicarse, quiero decir, la influenza y el COVID. Sí, la mayoría de ellos sí, la mayoría de ellos sí. Lo que pasa es que la influenza se ha visto que a veces ataca con más severidad a niños de Okay. menor edad, de menos de 5 años, cuando sintomáticos estoy hablando. Y el COVID se ha visto que tiene menos afectación en esa edad, ¿no? Pero en general, cuando tú me preguntas, personas de edad avanzada, personas inmunosuprimidas, es muy importante el embarazo hay que estar muy pendiente con la influenza, por eso se recomienda el uso de vacunas y aparentemente la influenza tiene mayor efecto, o sea, es más severo en el embarazo de lo que es el COVID-19, eso todavía está un poco en estudio, ¿no? Pues sí, en general tú sabes que tenemos que cuidar a aquellos pacientes que de una u otra forma están debilitados, ya sea por la edad o por enfermedades de base. Se ha estudiado mucho más, por ejemplo, el sobrepeso, la hipertensión en pacientes con COVID más que la influenza, pero todo paciente con cardiopatía también puede tener una influencia más severa. ¿Y cuáles son las complicaciones de la influenza? Mira, las complicaciones, sobre todo pulmonar, que es la neumonía, ya sea neumonía por el virus o la neumonía o neumonía bacteriana. Recuerda que la influenza
puede tener un porcentaje de coinfección, o sea que se presente ya sea al momento de la infección, que es menos frecuente, pero durante la evolución de la influenza, puede tener una neumonía bacteriana secundaria. Inclusive en la gripe de 1918 se ha visto que gran porcentaje de las muertes, y en ese momento, por supuesto, no había antibióticos, era por bacterias, neumococo, estafilococo, que por la misma neumonía, por el virus. Inclusive, como se esperaba una pandemia de influenza, recomendaban almacenar una gran cantidad de antibióticos. Cuando empezó esta pandemia, la gente sabía que era coronavirus, pero pensaba que la porcentaje de infecciones secundarias eran tan altos como la influenza, como la gripe, y no. Aparentemente, a los pacientes con COVID le dan menos neumonía bacteriana, ¿no? Neumonía por neumococo y estafilococo, que lo que le sucede a los pacientes con influenza, ¿no? Y si tengo influenza, ¿qué debo hacer? Mira, la mayoría de las personas con influenza, y eso pasa también con COVID, van a padecer una enfermedad leve, no van a necesitar atención médica, probablemente telemedicina, que está de moda, pero no acudir al médico o medicamentos antivirales. Una de las diferencias de estas dos es que nosotros sí tenemos medicamentos antivirales para influenza y además tenemos una vacuna que no tenemos para COVID. Es que ustedes han oído que el Tamiflu, pero debe tomarse de forma precoz. Esos son los primeros 2 días de la enfermedad. En algunos pacientes puede funcionar, pero ya el tercer y cuarto día funciona menos. O sea que los pacientes que tienen gripe o influenza deben tomar estos medicamentos antivirales en forma los primeros días de enfermedad. Ahora, la mayoría de las personas deben permanecer en su casa, evitar el contacto con otras personas, a menos de que vayan al hospital. Y esto es muy similar, en ese aspecto es muy similar al COVID. El 80-90% de los pacientes no tienen que ir al médico. Pero sí tienes que estar en contacto con el médico, sobre todo si tiene estos factores de riesgo que hablamos anteriormente. Ahora bien, si me da influenza, ¿me puede volver a dar influenza? Sí. Eh, por ejemplo, encontraron que los niños se contagian de influenza o de gripe más o menos cada 2 años. Eh, pero cuando ya son adultos, más de 30 años, las infecciones tienden a ocurrir. Puedes tener otra vez gripe, pero no tan seguido. Una tasa más o menos de 2 cada 10 años, ¿no? De pacientes que le dan influenza. Pero sí, puede volverse a contagiar. O sea, una infección primaria no te da inmunidad porque recuerda, como te dije, que los virus de la influenza pueden mutar. Entonces ya años después de que te dio la primera, probablemente es una cepa que tú no tienes inmunidad, o sea, los anticuerpos no van a reconocer ese virus de influenza. Ahora, hay la posibilidad, por ejemplo, que en ese momento, en la estación, estación, durante esa estación del año, por ejemplo, aquí en el norte o en el sur, puedan estar circulando dos diferentes virus de influenza. Hay uno que es el más común, para el cual está la vacuna dirigido, pero puede haber otro. Sí, puede ver, pero acuérdate que la vacuna, por eso llamado, ya vamos a hablar trivalente, cuadrivalente. Ok. Ellos lo que hacen básicamente es buscar las cepas más frecuentes y con eso ellos tratan de apuntar que esas son las cepas que más van a producir cuadros clínicos. Y hay otras que probablemente no están cubiertas con la vacuna, pero por lo menos se van a controlar más fácilmente o no va a producir brotes tan grandes, ¿no? Ok. Pero sí, pueden circular varias cepas. Y en cuanto a las medidas de prevención, son las mismas que para COVID-19. Son las mismas, evitar el contacto cercano, por supuesto si la persona está enferma, aislarlo, quedarse en casa si está enfermo, cubrirse la nariz y la boca si se estornuda, el lavado de las manos, me acuerdo de que nos va a quedar esto, ya sabíamos que la influenza había que lavarse las manos, pero yo creo que han machacado tanto en las redes sociales y todo lavarse las manos que yo creo que va a quedar como un legado del COVID, ¿no? Evite tocarse los ojos, la nariz, la boca y en general practicar buenos hábitos de salud, tú sabes, mantener un buen sueño, mantenerse activo físicamente, tomar sol para la vitamina D, etcétera, son recomendaciones que sirven de prevención para no solo influenza y COVID, sino también para resfriado común. Acuérdate que aquel persona que se lava las manos, respeta el sueño, tiene buena alimentación con vegetales, frutas, etcétera, y está activo, inclusive también puede tener menos resfriado común.
porque su inmunidad está mejor preparada para todo esto, ¿no? Ahora vamos a entrar en el tema de la vacuna. Eh, ¿Previene la enfermedad y las complicaciones la vacuna? ¿Y cuántos tipos de vacunas hay? Sí, la vacuna no, estamos hablando de la vacuna de la influenza, para lo que no Sí, sabía. por supuesto. Bueno, la vacuna de COVID viene y está casi ya para este principio de este año que viene, pero no tenemos mucha experiencia de que si realmente la vacuna del COVID previene totalmente o disminuye la severidad o disminuye la posibilidad de que la persona que tú estás vacunada transmita. Eh, y esto también pasa con la vacuna de la influenza. Probablemente no previene 100% las enfermedades o te puede dar una gripe un poco más severa o si eres, tiene factores de riesgo que la mortalidad sea menor, que eso es lo que se busca con la vacunación. Acuérdate que antes se decía que la efectividad de la vacuna de la gripe era 70-90%, y estudios recientes han dicho que es como mucho eso, más o menos 50-70% de protección. O sea, hay un 30-40% de pacientes que se vacunan Eso quiere que decir que ese porcentaje no les va a dar la influenza. no, hay un porcentaje que no le va a la influenza, pero no es al 100% de los vacunados. Exacto. Lo que se busca con la vacunación de influenza es que, bueno, por supuesto, reducir a las personas que tienen influenza, pero si no, disminuir la severidad, disminuir la transmisibilidad y disminuir la mortalidad, que eso es lo que busca, Okay. sobre todo, por eso tú vas a ver que vacunamos a personas, sobre todo si la vacuna está escasa, de más de 60 años, pacientes inmunosuprimidos, personal de salud, embarazada, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se busca es que si viene una epidemia que no sea de la intensidad como si no se hubieran vacunado, ¿no? Lo que sí es importante es que la vacunación de influenza disminuye la mortalidad en el caso de una epidemia con influenza, ¿no? Ajá. ¿Y cuántos tipos de vacunas hay? Bueno, eso es interesante porque hay vacunas con virus atenuados, que inclusive se le puede dar por vía de inhalación nasal, y hay vacunas subcutáneas e intramusculares con vivo, que los virus no se pueden transmitir. Las que más se usan son las vacunas subcutáneas y intramusculares de virus atenuados, o sea, que no están vivos, cepas inactivadas, o sea, que inclusive se le pueden dar a inmunosuprimidos, o a pacientes que tienen problemas, porque los inmunosuprimidos, que aquellos con cáncer, enfermedades autoinmunes, no le puedes dar las vacunas de virus vivos, como tú sabes, porque pueden producir la enfermedad y enfermedad grave. Entonces, las más utilizadas, que son mejor toleradas, son las vacunas de la gripe inactivadas. Ok, ahora fíjate, ¿en qué época del año debo vacunarme? O sea, ¿debo vacunarme cada enero de cada año, por ejemplo? No, fíjate, eso es una buena pregunta, ¿no? Como te dije, los picos en aquellos países que tienen invierno, hemisferio norte, hemisferio sur, bueno, por lo menos Estados Unidos empieza a darle la vacuna alrededor de septiembre, octubre, y recomienda que se empiecen a vacunar en octubre. O sea, te estás vacunando, por ejemplo, si te vacunas ahorita es la cepa de este año y el año que viene, la llaman 2020 y 2021. La vacunación, como yo te dije, dura de 4 a 6 meses sobre la mayor protección, o sea que si te vacunas en octubre y dura hasta marzo, máximo abril, la epidemia de la gripe, esa vacuna de octubre a marzo te protegería esos 4 o 6 meses que dicen que los anticuerpos están altos. Acuérdate que esos anticuerpos después de esos 6 meses, la mayoría empiezan a bajar, sobre todo en pacientes de más de 70 años. Entonces, pero cuando empieza a bajar, ya empieza la primavera y ya bajó el riesgo y la epidemia, entonces no hay problema, ¿no? Y con el hemisferio sur pasa lo contrario. Tendrías que vacunarte alrededor de mayo para que esos 4 o 6 meses te incluyan junio, julio, agosto y septiembre, ¿entiendes? No. ¿Y en el trópico qué haces? No, el trópico te vacunas cuando aparece, como Ok. nosotros casi siempre importamos de Europa y Estados Unidos la vacuna. eh, la mayoría de los pacientes se lo colocan esto, entre octubre y diciembre, para que tengan cobertura ese año siguiente, ¿no? Acuérdate que en el trópico, como te dije, no hay una predilección por unos meses, o sea, no hay picos tan altos, sino que se reparte en el trópico, la influenza o la gripe se reparte durante todo el año, porque no tenemos ese frío de invierno que tienen ellos.
Ahora, ¿qué grupo de personas debe vacunarse? ¿Todo el mundo debería vacunarse? ¿O hay específicamente un grupo que es el que debería siempre vacunarse? Bueno, eso depende de la disponibilidad de la vacuna. Por lo menos en países ricos están sugiriendo una vacunación universal para la gripe, o sea, que todo el mundo se vacune. En países que tienen limitación de vacunas, como podría ser Venezuela, sabes que tienes que destinar esa vacuna a los grupos más vulnerables. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Bueno, los que están más cerca de los pacientes que pueden tener influenza, que es todos los trabajadores de salud, las mujeres embarazadas, las personas de más de 60, 65 años, y no las personas jóvenes. No es que no tengan riesgo, sino que los otros, si le da influenza, tienen mayor riesgo de complicarse y de morirse, ¿no? Entonces depende de la disponibilidad de vacunas. Si tú tienes vacuna para toda una población, bueno, sería ideal una vacunación universal, como lo hacen los países desarrollados. Pero yo creo que para nosotros tenemos que seguir vacunando, como era hace 10, 15 años, a los grupos de más alto riesgo, que fue lo que te comenté, ¿no? Ahora, si soy alérgico, ¿me puedo vacunar? Si eres alérgico, es mejor que no te vacunes. Si has tenido alguna alergia a alguna vacuna, es mejor que no te vacunes y tienes que consultar a tu médico o un alergólogo a ver si puedes colocártelo, ¿no? La ¿Y tiene mayoría de las efectos personas, secundarios la vacuna? si tiene efectos secundarios, ya sea en el sitio de la inyección, sabes que si es subcutánea o intramuscular, te queda algo de dolor, puede haber algo de inflamación en el sitio de la inyección. Y también durante 1 o 2 días puedes tener, a veces tienes algo de una fiebrícula, fiebre baja, dolores musculares, indisposición, etcétera. Pero es bastante tolerable. Son cosas que tú podrías, que no es nada comparable a la infección clínica, ¿no? Ahora fíjate, vamos a entrar en una parte que es, digamos, crucial y además es importantísimo. Van a estar circulando entonces estos dos virus a la vez, Sí. el COVID y la influenza. Están circulando los dos. Acuérdate, aquí como es todo el año en Venezuela, están circulando desde que empezó la pandemia. En Por los lo Estados tanto, Unidos, la, dime. la circulación, por ejemplo, en países con invierno ahorita, que actualmente están en invierno, siempre circula la influenza. Lo que pasa es que los grandes volúmenes y picos suceden en invierno, ¿no? Entonces, ahorita en Estados Unidos, en Europa, las personas tienen que cuidarse para los dos, ¿no? Para influenza y para eh, eh, COVID. Y yo podría tener las dos infecciones al mismo tiempo, estar infectado Es por COVID posible e porque influenza. recuérdate que eso se llama coinfección. Hay coinfección viral, o sea, que tú tengas, y no solo con influenza y COVID, sino con otros tipos de virus, como virus para influenza, virus en sistema respiratorio, otros coronavirus. O sea, siempre puede haber coexistencia, coinfección entre varios virus. Pero no es la regla, es la excepción. La mayoría de los pacientes siempre van a tener una sola infección, o sea, tienen influenza o tienen COVID. Pero es posible que tengan las dos cosas, ¿no? Ahora fíjate, mucho se ha hablado de un estudio, tú lo debes conocer, en el cual en principio se mostró que la vacuna de la influenza podía ser, traer como consecuencia que la persona que tuviera luego COVID y se había vacunado previamente se complicara más. Ahora, la pregunta es, ¿la vacuna de la influenza pudiera dar alguna protección contra el COVID-19 o por el contrario puede hacer que esa persona que se vacunó tenga más riesgo a complicarse? Sí, bueno, la vacuna de la gripe, o sea, directamente no protege. Acuérdate que son virus con estructuras de antígeno diferentes, ¿no? Pero así como la vacuna de la influenza, igual como el neumococo, las personas que están vacunadas contra la influenza y el neumococo podían prevenir estas coinfecciones, estas infecciones que son a la misma vez con COVID y las otras, que aumenten la severidad del mismo COVID, ¿no? Y complicaciones para el enfermo, ¿no? Hay una hipótesis de los investigadores de que las personas que han recibido la vacuna contra la influenza o la gripe tienen un riesgo menor de desarrollar infección por SARS-CoV-2. Eso, como sabes, son artículos puntuales que hay que después ver en qué llegan, pero aparentemente es bueno y está recomendado vacunarse contra la gripe ahorita en plena pandemia de coronavirus. En la actualidad no hay pruebas realmente de que otras vacunas existentes protejan al COVID. Sin embargo, como tú has oído en la literatura, hay estudios andando a ver si la vacunación para prevenir la tuberculosis, que es la BCG, pudiera tener algún efecto sobre el COVID-19.
Algunos investigadores lo han negado, pero fíjate que hay países muy serios como Australia, en Europa y Estados Unidos que están probando eso, pues, y colocar la BCG tiene alguna protección. Eso todavía no está, no se ha concluido en ese aspecto. Ahora, y el vacunarse contra la influenza no crea más riesgo de complicarse con el COVID si yo me No, contagio con COVID. no, yo digo que lo contrario, como te dice, si Ok. tú te vacunas contra la influenza, te protege contra la influenza estacional, pero te evita que tú tengas esas infecciones que se sumen las patologías, ¿no? Acuérdate que cada virus haría lo suyo en el pulmón, en las vías respiratorias, y yo sí pienso que esto se sumaría en contra del paciente. O sea que no hay duda de que hay que vacunarse contra la vacuna, contra la influenza, sobre todo si tienes más de 60 años o vives en sitios de hogares de cuidado diario, si eres personal de salud, si estás en contacto con enfermos, si estás embarazada. Esos son los pacientes que seguro deben vacunarse, y después está en discusión si un adulto de edad media debería vacunarse o no. Te repito, la vacunación universal está siendo propuesta por muchos países. Y si tengo influenza, tengo más riesgo de adquirir COVID-19, de infectarme con Sí, eso COVID-19. también han aparecido trabajos. Si tú revisas, en estudios preliminares proponen que las personas que han tenido una infección por influenza tienen un riesgo mayor de desarrollar COVID, SARS-CoV-2. Eso lo que dicen ellos es que la infección por el virus de la influenza puede aumentar la expresión de una enzima que tú has oído mucho, que es la AC2, que es la enzima que se une, que el virus del COVID, del coronavirus se une. Entonces, esto teóricamente pudiera aumentar un poco. Entonces, por eso que es bueno vacunarse con influenza. Yo no sé si estos trabajos van a terminar confirmándose, pero aparentemente tener influenza sí te hace que tengas un COVID más severo. Ya dijimos, la vacuna de la influenza es segura durante el embarazo. Sí, la vacuna es segura durante el embarazo. Y en niños, ¿cuál es la? No solo segura, que está indicada el embarazo, porque como te dije, la influenza va a atentar contra no solo la vida de la mamá, sino la vida del neonato. Entonces, por eso se propone la vacunación. Y en los niños, ¿cuál sería el grupo etario, el grupo de edad que debe ponérsela? Sí, también eso está un poco de discusión dependiendo del país que sea, pero como te dije, desde menos de 5 años puede ser severo la influenza. Entonces, ellos proponen que inclusive después del primer año de vida se coloque la vacuna de la influenza. Eh, Eso va hasta 10 años, 15 años, dependiendo del país y de la recomendación y de la disposición, porque acuérdate que cuando un país pone una pauta para toda la población, eso es una gran inversión y a veces no pueden tener la cantidad de número de vacunas para proteger a todos, ¿no? Pero sería ideal que se la colocaran a todos los niños. Mira, y una última pregunta en cuanto a los medicamentos que se usan, los antivirales para influenza, ¿han tenido algún impacto para el tratamiento del COVID, de la COVID-19? No, yo no creo porque el tratamiento, ya por sí el tratamiento con el Tamiflu para la influenza, a muchos lo critican porque dicen que la efectividad está en interrogación, ¿no? Simplemente lo que hace es como hace el Remdesivir que tú sabes que se utiliza para el COVID, que disminuye el tiempo de recuperación. Bueno, así sucede con el oseltamivir, que es el Tamiflu, que eso disminuye, o sea, los pacientes mejoran más rápidamente, probablemente disminuyen la excreción del virus, etcétera, pero también está en discusión, o sea, el Tamiflu no es una bala de plata, ni como es el Remdesivir, que no es una bala de plata tampoco, un home run para tratar estas dos patologías, el Remdesivir en COVID y el oseltamivir o Tamiflu en influenza. Perfecto, yo creo que ya cubrimos todo, Santiago. No, solamente me queda agradecerte que nuevamente hayas aceptado la invitación para Medicina y algo más podcast. Y bueno, estamos pendientes para una nueva conversación Como no, bueno, sobre te felicito. Yo fui, me acuerdo, creo que fui, no sé si fue el segundo o tercero de que tú me entrevistaste. He el visto, he segundo. visto, he visto que has crecido y has crecido el número de seguidores, que entonces te felicito porque estás haciendo una labor
de difusión de esta patología, no solo infecciosa, porque veo que amplías tus entrevistas a problemas oncológicos, etcétera, y eso es bien importante. Bueno, gracias Santiago nuevamente. A la orden, pues estamos en contacto.